En esta oportunidad nos gustaría estudiar con ustedes lo relacionado con el Plan Operativo Anual. ¿Cuáles detalles debemos tener presentes al elaborar el plan operativo anual? Es necesario que sepamos que el plan operativo anual, más comúnmente conocido como POA, es una especie de simplificación de otros planes. Como es del conocimiento general, específicamente en el área de la educación, existe lo que se llama el proyecto educativo del centro. Es la proyección del desarrollo de una escuela en el largo plazo, una proyección a 5 años, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 años. De manera que cuando hablamos del POA, no estamos refiriéndonos a un instrumento independiente, sino, repito, es una especie de síntesis del PET, el Plan Educativo del Centro. Como indico, el Plan Educativo del Centro es de largo plazo, elaborado minuciosamente por todos los integrantes o una parte importante de los integrantes de la comunidad educativa. Se hacen las previsiones correspondientes a partir del levantamiento de necesidades que son el resultado de un ejercicio de análisis, de un ejercicio de indagación, de búsqueda, tratando de establecer el diagnóstico que es correspondiente a esa realidad para la cual estamos elaborando dicho plan. En otras palabras, no podemos elaborar el plan educativo del centro sin tener un diagnóstico, un estudio que nos indica cuál es la realidad de ese centro educativo, cuáles son sus necesidades y necesitamos entonces poner el acometimiento, el enfrentamiento, la solución de esas necesidades en línea con el plan estratégico del Ministerio de Educación y, como es natural, del plan de desarrollo que esté en marcha en el país. El POA, en consecuencia, es una especie de guía del día a día para un año fiscal. Ahora bien, el POA pone el énfasis en la asignación presupuestaria, en el financiamiento de cada una de las actividades. Por tanto,
no se puede pasar en forma directa del PEC al POA, del proyecto educativo del centro al plan operativo anual. Se hace necesario, en consecuencia, elaborar primero que el POA, elaborar otro plan, el plan de mejora, que no es más que identificación de las necesidades o de las aspiraciones que tenemos para un año. Así que, elaborado el plan de mejora, podemos entonces elaborar el plan operativo anual, podemos elaborar el POA, porque el POA no hace más que asignar los fondos, asignar las partidas para el financiamiento de cada una de las actividades y las tareas que están contempladas en ese plan de mejora. ¿Qué sentido tiene la elaboración del plan de mejora? Como ya hemos indicado, los países tienen planes de desarrollo, pero esos planes son a largo plazo y un gobierno o una gestión de gobierno asume en el periodo que le corresponde ese plan de largo plazo, pero lo va a asumir en el mediano plazo. En la República Dominicana, por ejemplo, existe lo que se llama la Estrategia Nacional de Desarrollo. Son las previsiones hasta el año 2030. Varios años, varios gobiernos vienen guiándose por esa Estrategia Nacional de Desarrollo que fue sometida y aprobada en el Congreso Nacional, y es la ley que rige hasta el 2030 el desarrollo de la República Dominicana. A partir de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, cada uno de los ministerios en que se estructura el Estado dominicano, entonces asumen la parte que le corresponde y para un plazo menor elaboran su plan estratégico. Así que de la Estrategia Nacional de Desarrollo se derivan las grandes líneas estratégicas que van a orientar el plan de una gestión de gobierno. Y esas grandes líneas estratégicas que orientan esa gestión de gobierno van a ser las pautas, las líneas que va a seguir en el área específica que le corresponde cada uno de los ministerios. Y ya con ese plan a 2 años, máximo a 3 años, porque es un plan que desglosa las grandes líneas estratégicas del gobierno. Entonces, a 2 años, el ministerio establece un plan estratégico aplicado a ese ministerio en específico durante 1, durante 2, máximo durante 3 años. Y es a partir de ese plan estratégico que cada uno de los centros educativos elabora su plan de mejora para cada año.
es a partir del plan estratégico del Ministerio de Educación que los distintos centros educativos elaboran su plan de mejora. El plan de mejora rige para un año, solo un año, y el plan operativo anual le asigna los fondos necesarios para la ejecución de ese plan de mejora. Así que con un plan de mejora a la mano, una comunidad educativa, una escuela, está en condiciones de trabajar, de elaborar su POA, su plan operativo anual. Los planes del centro educativo cubren una etapa más o menos larga, y dentro de esa gran etapa entonces entra el plan de mejora, que es solamente ese plan desglosado para un año. Y repito, ya el POA, con los fondos asignados para el desarrollo de cada una de las actividades, de cada una de las tareas que van a realizarse. En otras palabras, cada centro educativo mínimo requiere de 3 planes desde el punto de vista institucional. Primero, el P, el plan educativo del centro. Segundo, el plan de mejora. Y tercero, el plan operativo anual. Por supuesto, hay otros planes, pero específicamente estos son los 3 planes de naturaleza institucional. También tenemos el proyecto curricular del centro, tenemos los proyectos de aula, es decir, que hay otros de naturaleza pedagógica, pero de naturaleza administrativa, entonces se cuenta con estos 3: el proyecto o plan educativo del centro, el plan de mejora y el plan operativo anual. En sí, ¿qué es el plan operativo anual? ¿En qué consiste el POA? El POA establece el orden de las prioridades y le asigna las partidas que son necesarias para el desarrollo de las actividades y tareas. Sabiendo hacia dónde va el centro educativo, el equipo directivo, el equipo de gestión asume el liderazgo y junto con la comunidad educativa elaboran el plan de mejora. Debidamente elaborado el plan de mejora, con la participación plena de los integrantes de la comunidad educativa, entonces ese equipo de liderazgo que está a la cabeza de esa escuela y junto con la comunidad educativa se aboca a elaborar el POA, que es, como hemos indicado, un instrumento de carácter estratégico. El POA, repito, es un instrumento de carácter estratégico. Funciona para lograr la ejecución de determinadas tareas en el
plazo cercano, en el periodo del año fiscal. Es un instrumento preciso, es un instrumento directo, es un instrumento breve. Esas son las características fundamentales, las características principales del POA. Como hemos indicado, el plan de mejora del año es fundamental para poder elaborar el POA. Lo voy a repetir una y otra vez. No se les ocurra elaborar el POA sin haber elaborado antes el plan de mejora. El POA sin el plan de mejora es como disponer de un juego de llantas sin tener disponible el automóvil al cual le vamos a instalar ese juego de llantas. La elaboración del POA requiere de una guía, de una especie de manual, de una orientación técnica que es el contenido del manual operativo del centro educativo. Antes de elaborar el POA, hay que conocer el manual operativo del centro educativo para saber hacia dónde vamos a conducir la escuela, hacia dónde vamos a orientar toda la labor del centro educativo. ¿Cuál es la estructura de la guía o la matriz que orienta la elaboración del POA? La guía, la matriz, incluye distintos aspectos. La guía es un instrumento con una determinada estructura cuya estructura o cuyas partes pueden variar. Hay guías más complejas y guías más simples para elaborar el POA. Sin embargo, hay unos elementos que no pueden faltar. Por ejemplo, los objetivos. Los objetivos son las pautas que nos dicen hacia dónde vamos. Debe contener una descripción de las actividades que van a ser desarrolladas. Debe tener el desglose de las actividades en tareas. Debe contener espacios para la asignación de los fondos, de los recursos, para disponer del financiamiento. En esa estructura debe figurar cuáles son los responsables de ejecutar las distintas tareas, los distintos trabajos. También cuáles son los productos, cuál es el resultado esperado, y también debe indicar cuáles son los medios de verificación para determinar que se ha cumplido o no se ha cumplido con lo que debió cumplirse. Los medios de verificación es una parte fundamental porque sin esto la evaluación va a resultar incómoda, va a resultar un tanto difícil. También se incluye, como hemos dicho, y básicamente, la asignación de recursos para la ejecución de las distintas actividades que van a tener lugar durante el año fiscal.
Las actividades pueden ser pedagógicas, pueden ser administrativas o pueden ser logísticas, entre otras, según la asignación presupuestaria. El POA es de uso para toda la comunidad educativa, para todos los integrantes de dicha comunidad. Por ejemplo, el POA orienta a los directivos, orienta a los profesores, orienta al personal administrativo, a los empleados, orienta a los estudiantes y también es útil para las familias que forman parte de esa comunidad educativa. Para su elaboración, el POA requiere de un análisis FODA o de cualquier otro análisis mediante el cual se haga el levantamiento de las necesidades del centro. En otras palabras, antes de elaborar el POA, necesitamos hacer el levantamiento de un diagnóstico de necesidades, sea valiéndonos del FODA o de algún otro instrumento de estudio, instrumento de análisis. ¿Qué tratamiento reciben las actividades en el POA? Se identifican, se establecen, se define un orden de prioridades para las distintas necesidades que van a ser suplidas, que van a ser encaradas a lo largo y ancho de ese año fiscal para el que rige el POA que estamos elaborando. Las necesidades son atendidas a partir del desarrollo de cada una de las actividades. No es tener una lista de necesidades y ya. Es que esas necesidades son las que dicen, las que indican cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, porque de ello depende que suplamos o no dichas necesidades. Sin embargo, esas actividades son de amplio espectro. Una actividad muchas veces es abarcadora. Por tanto, es necesario que desglosemos las actividades en tareas. Si así lo hacemos, será mucho más fácil no solo ejecutar esas tareas, sino indicar el tiempo, cuándo comienza, cuándo termina su ejecución, fecha de inicio y fecha de finalización. Pero también será muy fácil determinar cuáles son las personas responsables de la ejecución de dichas tareas, la ejecución de esos trabajos. También, igualmente, hay que asignar los fondos. ¿Cuáles son los montos? ¿Cuál es el costo que tiene la realización de cada una de esas tareas? Ahora, para asignar esos costos es necesario conocer las partidas presupuestarias de que disponemos, porque no es simplemente asignar fondos al cumplimiento de las determinadas tareas. Se necesita conocer previamente de qué fondo
de qué presupuesto, de cuáles partidas disponemos para el financiamiento de los distintos trabajos de la escuela que van a figurar en el POA. Cada gasto responde a la partida correspondiente según su naturaleza. Se hace necesario que hagamos asignaciones específicas, que tengamos un presupuesto al detalle, que sepamos qué cuesta, por cuánto sale la ejecución de cada una de las tareas, para que luego, comenzada una tarea, comenzado un trabajo, no se nos quede por mitad, porque recordemos que al finalizar ese año fiscal tenemos que rendir cuentas, porque no se trata de fondos propios, de fondos personales, sino que se trata de fondos que nos han sido asignados para el financiamiento de la labor que vayamos a realizar. Fondos que provienen del Fondo General del Ministerio de Educación, provienen de la propia comunidad, proviene de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, proviene de la financiación que nos otorgue, que nos ofrezca alguna empresa, alguna institución a la cual le hemos tocado las puertas. En fin, también pudiera ser que contemos con unos fondos que hemos generado desde el propio centro educativo, habiendo realizado diversas actividades recaudatorias. Es decir, hay que hacer una previsión adecuada, porque al final del periodo tenemos que rendir cuenta, tenemos que preparar los informes de gastos en que hemos incurrido, los informes correspondientes. También es necesario que en nuestro POA aparezca indicado quién le va a dar seguimiento al cumplimiento de las distintas tareas, de las distintas actividades. No se hacen las cosas al azar, ni se dejan a lo que salga. Alguien tiene que darle seguimiento. Alguien tiene que apoyar el cumplimiento de esas labores que estamos realizando. ¿Cuál es la referencia apropiada que debemos tener presente al momento de elaborar el POA? Se procede conforme a las normativas vigentes. Hay normas, hay leyes, hay pautas, y nosotros tenemos que proceder conforme a esas normas, conforme a esas leyes, conforme a esas pautas. ¿Por qué? Porque nos van a pedir cuenta, y al final del periodo nosotros vamos a rendir cuenta de qué hemos hecho y en qué se ha consumido el fondo de que disponíamos. El POA, en síntesis, tiene que responder a una estructura clara, una estructura simple, pero una estructura clara. Debe tener objetivos, debe tener indicación de actividades y tareas, debe indicar quiénes son los responsables de la ejecución, debe tener la indicación de cuándo comienza y cuándo termina la ejecución de cada tarea,
debe tener la asignación de los fondos indicados, debe señalar qué es lo que esperamos, cuáles son los productos o los resultados que estamos buscando, cuál es el impacto que esperamos de la ejecución del POA ese año, cuáles son los medios de verificación, las pautas para el seguimiento, las pautas para la evaluación y sobre todo para la rendición de cuentas. Ojalá que sigamos estas directrices para el desarrollo, para la redacción de nuestro POA.